Nosotros te hablaremos de las fobias. ¿Sí sabías que es un trastorno cuyas características son, por ejemplo, un miedo extremo a objetos o situaciones específicos? Y esto te sucede cuando estás cerca de un determinado objeto o situación, que te provoca una ansiedad inmediata, escalofríos, entre otras reacciones, que te son inevitables hacer. Pero podemos confundir el miedo con la fobia, así que señalaremos sus características y diferencias. Van de la mano, pero son diferentes. A continuación, estudiaremos a las 3 generaciones de CCH Vallejo del turno matutino, ya que la mayoría de los alumnos no conocen bien esta enfermedad, siendo que padecen algún tipo de fobia sin siquiera saberlo. Actualmente, las modernas tecnologías o avances hacen surgir nuevas fobias, así que, ojo, porque tienen un origen que impedirá tu sano desarrollo. También daremos datos estadísticos y hablaremos de algunas otras cosas referentes a las fobias. Vamos a ver. ¿Qué es una fobia? Una fobia está catalogada por, primero la define el DSM-4, determina que una fobia es un miedo extremo, paralizante, que le impide a aquel que la sufre o la padece reaccionar ante una situación que le genera ese miedo. ¿Cuáles son las causas que dan origen a una fobia? Dicen principalmente los psiquiatras y los psicoanalistas que el origen de una fobia está en un suceso generado a lo largo de sus primeras etapas de vida, de su infancia. Y ese suceso traumático es el que lleva a originar una fobia a determinada situación. Finalmente escucharemos la experiencia de nuestro buen amigo Juan Carlos Bodoque por medio de un enlace. Vamos contigo, Juan Carlos. Cuéntanos tu anécdota respecto a tu fobia. Era una mañana, como todas las mañanas. Iba a darme una refrescante ducha cuando sucedió algo terrible. Ajá, ¿y luego qué pasó, Juan Carlos? Tranquilo, Bodoque. Bodoque, ¿estás bien? ¿Qué sucedió? ¡Vi una araña! Tengo aracnofobia. Bueno, entonces ya que sabías de tu aracnofobia, suponemos que fuiste con un doctor para curar tu enfermedad, ¿cierto? Para combatir mi aracnofobia, la doctora me envió donde el profesor Nivaldo Churreto, un excéntrico entomólogo. Oh, qué bien. ¿Y qué te hizo el profesor? Mi primer acercamiento fue con unas enormes arañas peludas que el profesor tiene de mascota. ¿Qué pensaste de ellas en ese momento? Son fascinantes. Arañita, arañita. ¿Después qué sucedió contigo? La hora de la verdad había llegado. Debía volver donde el profesor Churreto para enfrentar mi miedo. Tengo miedito. Wow, qué valiente. Luego de eso, ¿cómo seguiste? Vencida mi aracnofobia, nada podía acabar con mi felicidad. Vaya, Juan Carlos, qué bien que lo superaste como se debía. Sí, que sigas bien. Hasta la próxima. Los jóvenes, ¿cuáles son las fobias más recurrentes y a qué se debe? En los jóvenes es muy frecuente el miedo a las arañas, la aracnofobia, el miedo a las alturas, el miedo al agua y el miedo a determinados tipos de animales si es que han tenido contacto con ellos. Y a continuación, nuestros investigadores se dirigen a la comunidad de CCH Vallejo del turno matutino para aplicarles una encuesta. Bueno, vamos a proceder con la encuesta. La pregunta 1 es: ¿qué entiendes por fobias? Inciso A, miedo extremo. B, trastorno mental. C, algo irrelevante. ¿Qué información tienes o conoces relacionada con las fobias? A, que es un peligro en sí mismo. B, algo que no perjudica. C, al padecerlo se debe acudir con un especialista. La respuesta es C. ¿Cuántas fobias conoces? Las básicas como aracnofobia y claustrofobia. ¿Son de las que padeces o aproximadamente una? Básicas.
¿Por qué crees que se originan las fobias? A. Traumas de la infancia. B. Ideas originadas por uno mismo. Y C. Por algo hereditario. Ideas. La segunda. ¿Cómo crees que se puede curar una fobia? A. Yendo con un especialista. B. Evitándolas lo más posible. C. Con el paso del tiempo. ¿Querés tener alguna fobia? ¿Sí? ¿No? ¿O no lo sabes? No. ¿No? No tengo una fobia. ¿No tienes? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que tienes memoria, desde el último trauma que presenciaste al respecto, desde hace aproximadamente 5 años. Desde el último trauma. ¿Cómo vives con tu fobia? ¿Acudes con un especialista, lo dejas pasar o las evitas? Lo dejo pasar. ¿Qué reacción padeces ante tu fobia? Ansiedad, escalofríos, comezón, temblar y sudar frío, llorar, gritar, paralizar, sufrir ansiedad. ¿Te interesa buscar ayuda para curarte? Sí, no es necesario, no le tome importancia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre fobia y miedo? Con el miedo, la diferencia entre el miedo y la fobia es que con el miedo nos da la posibilidad de reaccionar de manera rápida, precipitada, ante la situación que nos genera miedo. La fobia no, con la fobia se paraliza. A continuación, les explicaré los resultados de la encuesta que hicimos a los alumnos. Primero, entrevistamos a 13 estudiantes del segundo semestre, a 13 de cuarto semestre y 14 de sexto semestre. Damos un total de 40 alumnos entrevistados. Se hicieron 10 preguntas con 3 opciones a elegir. Empecemos. 1. Se puede observar que la mayoría de los entrevistados piensan que es miedo extremo, sobre todo los de cuarto semestre, mientras que los de segundo y sexto opinan que es un trastorno mental, que un alto número de jóvenes confunden las fobias con el pánico. 2. Se percibe que la mayoría concuerda que al padecer una fobia se debe acudir con un especialista. Esto lo creen 11 de 14 estudiantes de sexto grado, que es el porcentaje más alto de la tabla. 3. Ninguno cree que se originen por herencia. Se piensa que se originan principalmente por la infancia y por ideas generadas por uno mismo. En ambas respuestas hay casos documentados. 4. Los de segundo y cuarto semestre conocen más de 10 fobias, tal vez por su curiosidad, mientras que los de sexto saben solo las básicas como la claustrofobia, que al parecer es la más conocida. 5. La mayoría de los estudiantes cree que la mejor forma de curarse es acudiendo con un especialista, y en menor medida se piensa que con el paso del tiempo. Pero eso es erróneo, se necesita ayuda psicológica. 6. Se decanta nuestra lista de forma drástica porque de 14 entrevistados de sexto, 6 dicen que sí padecen alguna. De 13 de cuarto semestre, 9 dicen que sí la padecen. Y de 13 de segundo, 4 de ellos también contestaron afirmativamente. A partir de aquí, los siguientes resultados se refieren a las personas que respondieron que sí. Los restantes creen no tenerlas o no lo saben. 7. En los alumnos de sexto se dividió equitativamente el resultado. 2 dicen que desde que tienen memoria, 2 desde el último trauma que padecieron, y los últimos 2 desde aproximadamente hace 5 años atrás. 8. Los alumnos de sexto y segundo grado opinan que no es necesario o no le toman importancia, mientras que en el cuarto semestre sí está presente la posibilidad de atenderse. 9. Solo un caso de todos los analizados acude a un especialista, mientras que los otros los dejan pasar o las evitan. 10 y último. Los de segundo semestre, los alumnos de cuarto semestre se optan más por la ansiedad con más de la mitad. En los alumnos de sexto semestre el mayor rango es la opción B, con 4 de 6, mientras que 2 de 6 optaron por el inciso A. En fin, estos fueron los resultados de nuestras encuestas.
Muchas gracias. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados para curar las fobias? La diferencia entre los psiquiatras y los psicólogos es que los psicólogos evitamos el uso de medicamentos y los psiquiatras es lo primero a lo que recurren. Entonces utilizamos diferentes estrategias terapéuticas. Los psicólogos, al menos yo, utilizo más técnicas cognitivo-conductuales que les permitan a los pacientes trabajar sus crisis de ansiedad, identificar los momentos aversivos, las situaciones que les generan las crisis y saber manejar la crisis. Utilizamos técnicas, en este conjunto de técnicas cognitivo-conductuales también se encuentran las técnicas, por supuesto, de relajación y de hipnosis. He hecho hipnosis. Utilizamos otra técnica que se llama alto al pensamiento. Por medio de la respiración, los ejercicios, si trabajamos la respiración terapéutica, la respiración es una maravilla. La respiración puede disminuir crisis de fobia y de miedo y de ansiedad de una forma maravillosa. Pensemos un momento, las fobias nos han influido en todos los miles y miles de años. Es tan vieja como la humanidad. Se podría decir que desde que apareció el primer hombre, apareció la fobia. Aquel hombre cavernario, primitivo, sin conocer lo que lo rodeaba, sintió miedo por no saber su verdadero potencial. En conclusión, podemos decir que lo que nos llevó hasta donde estamos es por el miedo y quién sabe hasta dónde podemos llegar. Por último, este trabajo fue realizado para que tú como estudiante comprendas que las fobias no es simplemente un miedo que puedas controlar o en su caso evitar. Y si en su caso la padeces, recuerda que puedes pedir ayuda, no estás solo. No olvides que no eres el único que tiene algún tipo de fobia, todos absolutamente tenemos una fobia. Y no olvides, ¿puedes sentir el miedo?